El Meta opina, participa, habla y se escucha, interactúa y decide. El Meta elige. Urna virtual abierta a votación de la opinión pública. Tu opinión es importante. Participa y decide sobre los candidatos a la Meta elige. Participa a través de nuestra página por internet www.globaltv.com.co, por Facebook, Twitter y nuestro número de WhatsApp 322-388-1400. El Meta elige. Elige seguro porque tu opinión es importante. Solo por Global Televisión. Siempre a tu lado. Por el Nosotros polo. llegamos, Por el nosotros polo. llegamos al Consejo por el Polo Por el Democrático. polo democrático. Bien. Bueno, esto es en el año, estamos, o sea que usted empieza con el periodo y la de gobierno de este alcalde, Wilmar De Barbosa. acuerdo, O sea, me parece correcto. estamos en la recta final, 2015, Sí, 2019. Y a ustedes empezamos a oírlo haciendo oposición. Yo me preguntaba quién era Felipe Harman, porque realmente quiero conocer, quiero contarle, pues que pues todo el mundo sabe que mi hermano fue alcalde, que hemos hecho actividad política, he sido coequipera. Pues yo a Felipe Harman tengo que confesarle, no, para mí fue una sorpresa, pero más sorpresa oírlo hacer oposición. claro. ¿Por qué hacerle oposición a un alcalde como Wilmar? No, yo creo que nuestra decisión independiente, o cualquiera hubiera sido el alcalde, Rocío, incluyendo a tu hermano, cualquiera hubiera sido el alcalde, nosotros llegamos al Consejo con una mentalidad y es que teníamos que cuidar nuestra independencia. Ajá. Nosotros llegamos con una votación hermosísima, pero también sin compromisos, o sea, sin compromisos burocráticos, sin compromisos, y eso nos permitía llegar con absoluta soltura y pensarnos un ejercicio diferente de deliberación, de elevar la cultura política de la ciudad, de promover discusiones, debates, de generar sin duda alguna conciencia en la comunidad de Villavicencio de que hay que subirle el nivel al debate y subirle el nivel a la política en la ciudad. ¿Y se ha Aquí- logrado? Yo creo que sí, yo creo que en nuestro ejercicio algo ha apuntado en ese propósito, pero también creo que hoy estamos enfrentando una ciudadanía mucho más crítica. Estamos viendo, por ejemplo, los resultados de las elecciones presidenciales, los resultados de la consulta anticorrupción. Villavicencio pasó el umbral. Pasó el umbral. Aquí en Villavicencio ya derrotamos una vez la corrupción. Sí, sí. Estamos hablando de que Villavicencio contuvo la consulta anticorrupción 135.000 votos. Pasó el umbral. Pasó el umbral, Sí, así evidentemente, entonces es un antecedente que nos demuestra que las cosas en Villavicencio van cambiando y que también hay esperanza de generar ciertas transformaciones en la forma en la que se maneja la política. Pero Felipe, mire, en la política en el Meta, pero vamos a hablar de Villavicencio porque usted tiene una aspiración local acá en Villavicencio. A pesar de que seguramente usted lo afirma, ha avanzado, también podemos decir que todavía el, el, el deme plata, págueme este recibo, todavía persiste esa cultura. Pero fíjate una cosa, Rocío, yo guardo una esperanza que además es una esperanza que se radica en las conversaciones viéndole a los ojos a muchos ciudadanos. Yo siento desde el financiador de campañas habitual, Gerardo, hasta el líder de barrio que le compran su dignidad con una pequeña mensualidad pírrica e insípida, todo el mundo está mamado de esto, todo el mundo está totalmente desgastado, la política ha generado hastío y una profunda desconexión con la Es gente. cierto, sí. Y yo creo que hay oportunidad y una oportunidad enorme en este propósito de repensarnos las condiciones y las formas en las que venimos haciendo el ejercicio público, de realmente crear un proceso de transformación, de que comencemos a pensar como ciudad y no como la comarca habitual de los mismos, con las mismas de siempre, sino que realmente podamos generar un proceso de transformación política serio, moderno, estable y obviamente con propuestas de innovación para Villavicencio. Bueno, hablamos de la oposición, de la crítica, pero también del aporte que usted quiere hacer, pero vamos a hacerlo, digamos que en dos momentos. Por ahora, los que, obviamente antes de salir a entrevista, no solamente revisamos el personaje, sino su actitud y sus discursos. Mucha gente con la que conversé y conversamos con Gerardo decía, bueno, pero es que hacer oposición es fácil. ¿Usted qué le dice a esas personas? ¿Hacer oposición es fácil? Yo creo que no, yo creo que es muy complejo, es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Claro, porque tú estás enfrentando un consejo que sus mayorías están con el gobierno y que esa es la dinámica política. Yo no tengo nada personal contra ningún miembro de la corporación. Tú estás yendo contra la corriente, contra un aparato comunicacional muy fuerte que constituye el gobierno. Tú te estás ganando enemigos
que hoy me tienen obviamente en las manos de la Unidad Nacional de Protección con un esquema de seguridad. ¿Está amenazado? Claro, evidentemente. Yo hice público, Rocío, una serie de denuncias. No teníamos conocimiento. Hay capturas sobre las denuncias que yo he hecho al interior de estos años. Acordemos, por ejemplo, el programa de Conexión Total. Solamente esa denuncia de la semana pasada recapturaron funcionarios y contratistas. Esa denuncia la interpusimos. Una falsedad ahí, ¿no? Esa denuncia la interpusimos nosotros, acuérdate Sí, tú que sé. es un tema de Conexión Total, Sí. que se inventaron, que es que una asociación de municipios de la Amazonía que jamás Sí. había pelado un cable en la vida, era experta en internet y le entregaron 2.000 millones de pesos del municipio. Pero se requería la intervención de la Fiscalía, porque al final lo que resultó fue una falsedad, ¿no? Una falsedad, un detrimento, no aparecen 1.200 millones de pesos en doble facturación, hay distintos líos que ha profundizado la Fiscalía, pero obviamente quienes dicen que es fácil hacer oposición, pues les quiero confesar que es más difícil de lo que se dice, porque uno tiene que asumir riesgos personales, que asumir sacrificios personales, pero que también hay que asumirlos con gallardía. Sí. Aquí hay que asumirlos con valentía también y además con la profunda convicción de que realmente se pueden transformar las cosas y hacerlas diferentes. Bueno, ¿qué es lo más, lo que usted, en lo que más ve la administración, digamos, tiene una debilidad? Porque uno ha visto avances de esta administración, indudablemente, y problemas que han heredado y que están solucionando. El tema del agua creo que es lo que más ha desgastado esta administración, que acaba de solucionar, que es un problema que viene de hace muchísimos años. Pero, aparte del agua, ¿qué otros temas? Mira, yo no tengo nada personal contra ningún miembro de esta administración. Yo tengo diferencias políticas y la diferencia política radica incluso hasta los problemas radican en la génesis, en la forma en la que nacen y hacen política. Por una sencilla razón, y te lo voy a decir, tú que estuviste en algún momento envuelta en una campaña, en el ejercicio político. Con una campaña con excesivos costos, pues van a ser excesivos los compromisos políticos. Y cuando son excesivos los compromisos políticos, ¿qué es lo que viene ocurriendo? La contratación amañada, los problemas de corrupción, Sobrecostos. el atrapar, acuérdese usted, la captura de la institucionalidad local por un equipo cada vez más cerrado de dirigentes, ¿cierto? La construcción de pequeños grupos que concentran la contratación, episodios de desconexión profunda entre el interés ciudadano y su clase política. Entonces yo creo que ese es un patrón común del que no solamente sufre esta administración, de que obviamente han sufrido otras, lamentable o favorablemente. Para la ciudad, a mí me tocó ser concejal en este periodo y eso es lo que nosotros hemos venido identificando y solayando. Yo también creo además que hay una cosa, Rocío, las regalías, Gerardo, nos dejaron mal educados. Entonces, como nos dejaron mal educados, los mecanismos de gestión de ciudad, de visión de ciudad, de desarrollo de ciudad, lo limitamos simplemente al gasto público. Cuando, por ejemplo, hay actuaciones urbanísticas estratégicas, hay ideas de renovación urbana, hay distintas ideas que realmente hacen parte de un proceso de modernización de la Hay ciudad. municipios que no necesitan las regalías, el eje cafetero es un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque generan operaciones urbanas, alianzas, o sea, turismo. hay mayor creatividad en la gestión pública, Claro. hay mayor renovación e innovación en la gestión pública. En cambio, por aquí nos quedamos fue atrapados haciendo el gasto presupuestal Con base en habitual, las regalías. con base en las regalías y con Sí. base en las transferencias. Claro, y recuerdo mucho que en la época que se hablaba que se iban a llevar las regalías, que finalmente ocurrió, el común de la gente decía, bueno, pues que se la lleven, finalmente los que están ganando son los contratistas. Digamos que uno veía unas marchas más bien pobres, Claro, y reclamando el tema, reclamándole al gobierno de turno que no se la llevara, y eran muy débiles las marchas, Claro. porque la gente sentía que las regalías no le habían llegado y que sino a los contratistas. Esa es una realidad que no podemos desconocer. ¿Qué le falta a la ciudad? ¿Con qué ciudad sueña usted? Cuando hablamos de Villavicencio, ¿cuál es la ciudad con la que usted sueña? ¿Con la que usted quiere transmitirle a los villavicenses? Yo sueño una ciudad mucho más moderna, yo sueño una ciudad que se cree para espacios de innovación, que promueva el emprendimiento, que se construya a partir también de un proceso serio de modernización institucional. Una ciudad en la que la institucionalidad esté al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la institucionalidad capturada por los intereses particulares de unos pocos. Una ciudad, por ejemplo,
Rocío, sin las concesiones habituales amañadas, los pésimos negocios que se inventan administraciones de turno y que terminan secuestrando y capturando parte de la institucionalidad de su ¿A qué interés. se refiere? Me refiero a Sertravi, me refiero a zonas azules, me refiero a concesión de patios y grúas, me refiero a zonas azules. Pero si mal no recuerdo, usted hizo una demanda. Sí, ¿Usted está a punto de fallar. ¿Cuál demandó? Zonas azules y Zonas Sertravi, azules. ambos Ambas está están- demandando. Pero Ante- Felipe, hay algunas de estas denuncias que son de gobiernos anteriores también. Claro, es que yo no estoy diciendo simplemente que esto es un asunto, Ok. vuelvo e insisto, esto no es un asunto Sí, personal. porque ni mucho menos. las Es un personas asunto de ciudad. Es un asunto de ciudad, La mire. gente lo asume como si fuera algo personal con el No, alcalde, por el contrario. O con el gerente, por ejemplo, del acueducto. No, con el gerente del acueducto nuestras diferencias son explícitas y le quiero confesar, haciendo un pequeño paréntesis, el Señor. principal error de Jiménez fue haberle cubierto las embarradas a Jacobo Matos. Pero eso es otro tema que yo me imagino que más adelante vamos a tocar. Por señor. supuesto. Pero ahí les dejo la puya, que además Sí. fue provocada por ese tinto que está muy rico a propósito. Los De la felicito casa, por de eso. la casa. Pero vuelvo al tema original. Nosotros demandamos zonas azules, fíjate, es del gobierno anterior. Es Me del gobierno parece anterior. Que es un negocio enormemente torpe. Y es una zona, y ese es un Torpe. tema que a toda la ciudad le fastidia, ¿no? El tipo no gasta ni pintura para las zonas azules y se lleva prácticamente el 70% del recaudo. Pues bien, en el próximo gobierno hay la posibilidad de que se acabe la concesión y que se reinventen concesiones de negociación. Mira, en Medellín existe, pero el 100% de recursos van para fortalecer el terminal de transportes de Medellín. Claro. ¿Sí? O sea, uno Ese es se el da ideal, cuenta. perfecto. Bueno, porque Zonas son dos azules, ¿y discusiones. cuál es? Ah, Sertravi. Sertravi, patios y grúas. Sertravi también se acaba en el otro año. Ya hoy, solamente hoy. ¿Cuándo se decide? No es una posición política. Yo creo que a principios del otro año o a finales de este hay que estar muy atentos Pero con que es, esto. se acaba por la El contrato, se acaba el el contrato. contrato. Fueron 10 años, se acaba el contrato. Fueron 10 años, Entonces el pero, próximo gobierno ojo. va a tomar definiciones sobre la continuidad o Ah, no qué de esta bueno saber operación. eso. Claro. Qué bueno, porque ese tema, digamos que la gente lo tiene claro, la gente no le gusta Sertravi, pero como que todos nos acostumbramos a que ahí está, como las zonas azules, ahí está. Fíjate una pequeña cosa que te quiero confesar. Hoy que ya están reguladas las fotomultas, ya hay ley de fotomultas y demás, Gerardo, está establecido que para el operador particular la remuneración por fotomulta es del 10% del total del valor de la multa. Claro. Estaba al Sertravi- revés, ¿no? Estaba al Fíjate revés. una cosa, Sertravi se ampara en la retroactividad del contrato Sí. y le quita a la ciudad el 50% de cada multa. El 50% de cada multa es para Sertravi. Ah, Y claro, como pero fue ahí primero el estarían- contrato que la ley, entonces la ley misma define un parágrafo transitorio que dice los contratos que sean viejos Ah, se mantienen. Pero bueno, tenemos una enorme posibilidad. ¿Cuál es la enorme posibilidad? El contrato se acaba el otro año. Entonces tenemos todas las posibilidades para reinventar, reencontrar, encontrar otro tipo de modelos de gestión y realmente imaginarnos. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis. No es que yo esté en contra de las alianzas público-privadas, Rocío. A mí me parece que las alianzas público-privadas tienen espacio en la medida que también el privado asuma riesgo. Pero meter al privado a sabiendas, por ejemplo, del déficit de parqueo que hay en Villavicencio, de la falta de parqueaderos que hay en Villavicencio, meter al privado en la concesión de las calles de Villavicencio, pues no hay ningún tipo de riesgo. Realmente ahí no existe ningún tipo de riesgo. es O sea, más, se ha alimentado más el espacio público. Por ejemplo, yo antes acudía al parqueadero, ahora me da igual. Yo digo, pues, Claro. y además con un gancho, ¿no? Le dicen a uno que es más barato, pero si usted se pone a ver, está pagando igual. No, y no solamente eso, sino que están condenando a la quiebra a los parqueaderos los- del centro. se ¿Sabes está- por qué? Ahí te voy a hacer una pequeña Sí, sí. relación muy rápida. La primera es que el primer mes de fotomultas, estos tipos vendieron 40.000 tiquetes. Eso, cada tiquete es una unidad, ¿no? Ok. Una hora. Sí. Para, hasta donde yo lo monitoreé, a finales del 2017 estaban vendiendo 120.000 tiquetes en un mes. ¿Eso qué significa? Que en lugar de desestimular el parqueo en vía pública, lo que lo han es triplicado. Sí, así es. ¿Sí? Es así. Pero además te cuento una cosa, el valor aquí en zona azul es de 2.000 pesos y el valor de parqueadero es 2.200 pesos. Entonces no. ¿Cuál es la estructura de costos de zona azul? ¿Qué paga? No paga predial, no paga luz, no paga arriendo, no paga Nada. servicios. No. Este pobre señor del parqueadero paga luz, paga arriendo, paga sueldos de los Empleado. cuidanderos, paga la póliza, le paga bomberos. Todo. Tiene Entonces, que tener unas especificaciones, que la entrada, que la salida, que la cámara de comercio, todo eso, ¿no? Hay que entonces, en lugar de desestimular el parqueo en vía pública, lo que lo termina es tener- estimulando de acuerdo. y obviamente generando una... Entonces, hoy podemos decir, usted demandó
Centravi y Zonas Azules y está a punto de salir. Está a Perdóneme, punto de salir. Gerardo. Yo espero que en abril aparezca, por ejemplo, el Bueno. tema del fallo y eso es una Bueno. oportunidad para la ciudad. Doctora Rocío y concejal, esto está muy bueno. Aquí la gente ya empezó Qué bueno, a léanos. preguntar cosas chéveres. Ah, qué chévere. Pregúntenos. Pero quiero saludar a los clientes que se conectan hasta ahora. Marco Fidel Jara dice, aquí mismo en Colombia ya hay varios jóvenes haciendo mucho mejor trabajo en los cargos políticos que todos los amañados corruptos. Juan Felipe Harman, un excelente profesional y político de verdad, con conocimiento y manejo del público y de gran talante y sentido de pertenencia por lo de todos. Harman, alcalde, ¿verdad? Pues ya le están Qué haciendo bueno, chévere, muy chévere. bien. Juan de Jesús Ubaque de León, dice, no hay otro candidato que pueda con él otra Villava posible. Aquí pregunta para el concejal, ¿hay o no hay corrupción en la empresa de acueducto y alcantarillado? Lo que usted iba, Sí. usted puso el tema, Gerardo. Sí, Claro, El tema del era acueducto. los ángeles culpables sin duda alguna. Entonces, hay varias cosas que yo quiero hacer referencia. Mire, con la Bueno, empresa. pero antes de que iniciemos con esta contestación, de pronto yo lo invito a que vayamos un pequeño break de comerciales y al regresar venimos con este gran debate que estamos armando aquí en vivo, en directo, y por supuesto abrimos las preguntas a nuestros televidentes que están conectados a través de nuestras plataformas, en el canal 8 del operador Cable Más, en la plataforma web globaltv.com.co y por supuesto en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter como Canal Global TV. Ya regresamos. Bueno, Sí, por supuesto. Bien. Quiero saludar antes de que vayamos a la que nos responda. Siguen conectados los televidentes que quieren saludar y por supuesto también preguntar al concejal. Bueno, por aquí Faber Hincapié lo saluda. Pregunta Luis Alfredo Vidal Santos, ¿aspiraremos a la alcaldía o no? Un abrazo. Claudia Lorena Ladino, ¿cómo es su equipo de trabajo? ¿Quiénes lo rodean? Porque obviamente pues la gente pregunta, ¿no? Me pregunta Claudia, Eduardo Murillo, se requiere salir del tradicionalismo y devolver a todos los ciudadanos gobernar para bienestar de todos y no de pocos. Felipe representa esa esperanza de cambio. Faber Hincapié, un abrazo desde el Guaviare, Desde el nos Guaviare, están saludando, Felipe. Chévere. Sin duda, pues un referente de la nueva política. sí, de la nueva política, sin duda alguna. A mí me parece Pero muy... estábamos, discúlpeme, Dime, tranquila. estábamos en el tema del acueducto. Sí. Hay una pregunta que le hizo precisamente televidente. un televidente que tiene que ver con el manejo que se ha hecho en el acueducto. La pregunta es, ¿hay corrupción? Pero además usted Sí. nos dice que el peor error del actual gerente, el doctor Jiménez, es haberle cubierto la espalda a Jacobo. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero hacer un pequeño paréntesis para contestarlo del equipo porque me parece que es lo más llamativo, Rocío. ¿Quiénes rodean a Felipe Harman? Nos hemos encontrado un equipo de jóvenes profesionales, de gente trabajadora, de gente que no tiene ninguna experiencia en la política. Y te quiero contar una anécdota. Hicimos una convocatoria pública de voluntarios. Quien le guste lo que nosotros hacemos en política, inscríbase a esta página. Y los hemos comenzado a visitar. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, una familia en Catumare que jamás había votado en su vida. Jamás, no tiene la cédula escrita en ningún sitio, pero que se inscriben de voluntarios para ayudarnos políticamente. Qué bueno. Exmilitares, o sea, un grupo de ciudadanos muy diverso, muy decente, que realmente está cansado de la política tradicional y eso es positivo. Ahora me concentro en tu pregunta. Yo lo que creo es que la empresa de acueducto tiene problemas heredados, o sea, hay que reconocer que hay un problema permanente al interior de la empresa de acueducto, que tenemos un plan de inversiones atrasado, que tenemos un problema de pérdidas importantes, estamos Sí. hablando de que si recogemos 10 litros, Gerardo, Sí. para que Ay. la comunidad comprenda, se pierden Sí. 6 en el camino, Wow. o sea, de 10 litros se pierden 6. 60%. Pero lo que sí hay que determinar es que esta administración, que es lo que hemos venido solayando, en lugar de mitigar y mejorar la situación del acueducto, lo que le ha venido es empeorando con varias decisiones administrativas y con varios, a nuestro parecer, episodios de corrupción. ¿Qué decisiones administrativas? Primero, hombre, reciben una empresa con 0 pesos de deuda y están en este momento con una empresa con 50.000 millones de pesos de deuda. 50.000 millones de pesos de deuda asociadas a 2 obras: a la planta de tratamiento de la Esmeralda y al plan de sectorización. Si yo tengo problemas porque la zona de captación es totalmente inestable, Gerardo, y tengo problemas con el 60% de las redes porque me toca reponerlas porque ahí se me está perdiendo el agua, ¿para qué voy a endeudar la empresa para meterle plata a lo único que está medianamente funcionando, que es la planta de tratamiento de la Esmeralda? Esa estaba funcionando. Y a Estaba esa se- funcionando. Y fue que a esa se le hizo... En este momento se está ejecutando un contrato por 25.000 millones de pesos, Dios. ¿cierto? Entonces uno diría,
si tengo problemas aquí y tengo problemas acá, ¿para qué meto plata acá que es lo único que está funcionando? Pero el otro elemento que es adicional, nosotros hemos encontrado en los debates cómo estallaron la empresa con una burbuja burocrática en el que no solamente hay una nómina tradicional, permanente, sino que a punta de prestación de servicio prácticamente crecieron un 30-40% al año, en el que las urgencias manifiestas debido a estas circunstancias crecieron sustancialmente, por ejemplo la primera de ellas por 14.000 millones de pesos, en la que se dieron contratos obviamente en el marco de la urgencia pues a dedo, en el que se contrató un software que fue la última denuncia en la que nos dio la razón la Contraloría Municipal a propósito de tu ejercicio como excontralora, que es muy valiosa para los sectores públicos. La Contraloría Municipal, que es el órgano que vigila la empresa de acueducto, nos dijo: concejal, usted tiene razón, contrataron un software por 2.000 millones de pesos, han pagado el 85% de los recursos y en este momento la ejecución física del software está en el 50%, no lo han usado ninguna vez, no tienen contrato, no tienen pólizas porque es un contrato de leasing. Terrible. Entonces uno se da cuenta de que ese tipo de ¿Y irregularidades esa fue la administración de Jacobo? fue quien lo contrató, la administración de Jacobo. Ahora Jiménez ha tenido también dificultades y ha tenido también inconvenientes y errores Tampoco estratégicos. nada personal con el gerente. Ni con Jiménez, ni con Jacobo, ni con Wilmer. Lo que nosotros estamos haciendo es que el escenario político, hay dos posiciones. O nos dedicamos a defender el interés ciudadano, que es el verdadero dueño de la empresa de acueducto de Villavicencio, usted es el verdadero dueño de la empresa de acueducto de Villavicencio, o simplemente nos dedicamos simplemente a generar vínculos y relaciones personales con los dirigentes que la rodean. Nosotros decidimos representar a los ciudadanos y tener una visión crítica que, independientemente de los nombres que estén a cargo, pues obviamente pues marcamos diferencias sobre el sentido habitual de ese tipo de Hoy, situaciones. entonces, la empresa de acueducto tiene una deuda de 50. Tiene una deuda, tiene problemas de liquidez, Rocío, tiene un coeficiente de pérdidas del 58%, tiene un proceso sancionatorio pendiente por la falta Ajá, del plan de inversiones. Pero eso es La Superintendencia de Servicios es Públicos. la superintendencia la ¿cierto? que abrió el proceso. Tiene, Cuando Jacobo estaba. y Jacobo nos dijo una mentira, y el alcalde a veces persiste, y en eso, pues uno no le puede meter los dedos a la boca, Rocío. Yo en eso he querido ser muy juicioso, y Gerardo, que nos ha venido acompañando, sabe que cuando nosotros hacemos los debates los hacemos hasta que tenemos los documentos en la mano. La sanción de la Super no fue por el gobierno anterior. La sanción de la Super fue porque en febrero del 2016 Jacob entregó y subió un plan de contingencia que no estaba conforme a lo establecido a la resolución del ministerio. Sí. Y eso le generó a la empresa una sanción de 1.000 millones de No, pesos. además la Super lo aclaró, porque entiendo que para esa época Jacobo informa a la comunidad, da una información errónea, Claro. y la superintendencia sale a través de un comunicado y lo precisa. Sí, Además por una nota nacional del Espectador que hizo sí, clara es cierto. precisión sobre el tema. Sí. Entonces, bueno, pero hay problemas en la empresa de acueducto. ¿Cómo se recupera? Yo lo que creo fundamentalmente es que tenemos que considerar un plan de ajuste al interior de la empresa de acueducto, que no podemos gastar un peso más en reposición de redes hasta no hacer el plan de sectorización. Porque ven y te comento, ¿qué significa el plan de sectorización? Que yo diseño un sistema de válvulas para saber en dónde se está perdiendo el agua. Sí. En este momento cualquier proceso de reposición de redes es palazo de ciego. No hay. Porque como yo no sé, o sea, yo no tengo un medidor aquí y un medidor aquí para realmente saber si es que en esa red se está perdiendo el agua, pues el plan de reposición de redes se define. No hay un plan de reposición de redes en este momento. No está acorde con las pérdidas. Ok. Y entonces, ¿qué necesitamos saber primero? Bueno, si yo ya tengo una válvula aquí, y me di cuenta que en este tramo se está perdiendo agua, pues ahí tengo que centrar mi reposición de redes. Pero yo no puedo seguir gastando plata en contratos millonarios de reposición para no disminuir el coeficiente de pérdidas de la empresa. De acuerdo. Tiene que ser mucho más efectiva la inversión. Pero además yo creo que es lo sustancial. El asunto del abastecimiento de agua no es un asunto de tubos, es un asunto de gestión ambiental de la cuenca. Particularmente conozco a la señora de la finca en la que se generó el deslizamiento que nos dejó sin agua 7 meses. 7 meses. Y esa señora pasó 3 cartas en el 2011 solicitándole a la empresa que le comprara la finca. ¿Por qué? Porque es fundamental cuidar el agüita. O sea, la gestión ambiental es determinante en una empresa de acueducto. La compra de predios, la reforestación, la revisión de puntos críticos. Y eso sin duda alguna la empresa lo tiene que hacer.
garantizar el abastecimiento del servicio de agua a partir del modelo de gestión ambiental. Bueno, Bueno, aquí hay, un poco difícil el tema, Sí. complejo ese tema de la empresa de acueducto, pero Gerardo, ¿hay más preguntas? sí, claro que Para sí. darle paso a Alejandra esas. Mayorga dice, Villavicencio es una ciudad intermedia en total atraso. ¿Qué haría usted, como aspirante a la alcaldía de Villavicencio, para que podamos ser una ciudad competitiva y moderna? No, yo lo que creo fundamentalmente es que sí hay que hacer una transformación abierta de toda la institucionalidad en Villavicencio, que creo que también tenemos que ser osados en las formas de intervenir en lo urbano. Yo creo profundamente en las actuaciones urbanísticas, en la renovación urbana. Creo que tenemos que darle la cara al río Guatiquía y hacer una transformación importantísima en este sector, Ajá. en garantizarle condiciones de vivienda digna a la gente del sector, pero también recuperar este suelo y reintegrarlo de frente a lo que significa la integración urbana. Claro, porque ese sector es uno de los más deprimidos en Villavicencio. Claro, ¿no? y además El de más esconde- pobreza, el de y- mayor delincuencia. y- Ahí confluyen una serie de factores y- también de microtráfico. Mira, y debería ser el sitio de mayor potencial turístico en De Villavicencio. acuerdo. Creo que también en el marco del turismo nosotros tenemos que crear una oferta pública turística, articular un museo, fortalecer la gestión ambiental para promover el ecoturismo. Yo he encontrado cosas maravillosas, gente de otros países, incluso de Bogotá, que parquea al lado de Villacentro para mirar pasar los micos del bosque de galería que queda al lado. O sea, nosotros, nuestro principal virtud y valor como ciudad es que somos una ciudad de piedemonte, una ciudad altamente biodiversa, una ciudad que puede ser la capital nacional del agua. Mira, con alrededor de 64 caños y 4 ríos tenemos la posibilidad real Y el tema ambiental. de incorporar esos temas sustanciales en el modelo de ocupación urbana. Cosas como la que ocurrió hace poco, de encontrar el humedal, el intento de invasión del humedal Coroncoro. Yo no Ese- sé si ese tú lo dónde queda conoces, ubicado, Rocío. ese ¿no? dónde ¿Que queda Gerardo. queda en Porfía? No, el que queda aquí en el manantial. Los invito a conocerlo. Vea, el humedal Coroncoro fácilmente puede ser uno de los atractivos turísticos más ¿Aquí en el importantes en de el la barrio ciudad de Manantial? Villavicencio, en el barrio Manantial, pero como no lo hemos valorado. Tengo Pero que le- reconocer, no, es que le cuento que como me senté en un cargo 4 años, Claro, pues, obviamente mi ejercicio era totalmente diferente. es más, en una próxima ocasión, del si quieren, recorrido. garantizamos las condiciones para desarrollar un programa desde allá y que la gente lo conozca. Es un humedal lindísimo, lindísimo, con una alta ¿Y biodiversidad. está protegido? en este Y momento? está relativamente protegido, pero está todo el mundo que lo invade, que le mete mano, que le roba tierra. Y no, nosotros consideramos que lo ambiental no solamente es desde el punto de vista de la sensibilidad social y desde la sostenibilidad. Lo ambiental también puede ser una ventaja comparativa de enormes proporciones, De acuerdo. que habrá turismo, que habrá De mercado. acuerdo, así es. Hay algo que se venía hablando, inclusive hemos tenido aquí invitados de la Unimeta, algo de que surgió algo de biodiversidad. Sí, de biodiversidad. Es un concepto nuevo, ¿verdad? Claro, y hace Aplica para nuestra ciudad. No, y además porque nosotros tenemos una alta riqueza. Mire, ¿qué no daría cualquier ciudad del mundo por tener un sendero tan hermoso como el que tenemos en la vereda del Carmen a 10 minutos del centro? O sea, es un sendero hermosísimo. Yo lo he podido caminar, debo confesar que soy caminante habitual de ese sendero, lo disfruto muchísimo en horas de la madrugada, pero además es la paz, la tranquilidad, el contacto con la naturaleza. La condición misma de ciudad de Piedemonte nos garantiza, por ejemplo, tener distintos pisos térmicos, distintos climas Sí. dentro de la ciudad. O sea, eso nos da una ventaja comparativa. A mí me preguntan hoy, ¿cuál es el quinto elemento de Villavicencio? ¿Cuál es la cosa que hace de su ciudad particular en el Sí. mundo? Y yo digo, el Piedemonte. El De acuerdo. Piedemonte y lo ambiental. o Sí, sea, así es. es una ventaja que no hemos sabido aprovechar y que yo creo que si la orientamos de esa forma, potenciamos económicamente la ciudad, el turismo, la economía, pero también cuidamos y valoramos Felipe, nuestra riqueza. ¿de dónde nace colocar su nombre, su hoja de vida para aspirar a ser alcalde de Villavicencio? ¿En qué momento Juan Felipe Harman sale y todo el mundo comienza a hablar que va a ser aspirante a la alcaldía de Villavicencio? Pues yo debo confesar que nosotros cuando nos lanzamos al Consejo de la Ciudad de Villavicencio y llegamos al Consejo de Villavicencio, nos concentramos profundamente en el ejercicio de concejal, pero en la medida que fueron pasando los debates y encontrándonos con empresarios, con constructores, con ciudadanos cansados y fatigados por la política tradicional, con la gente de a pie, con las líderes de género, de mujeres y demás, comenzó a plantearse la duda de que, bueno, nos vamos a quedar pues
Mire, Gerardo, relativamente sería, y no es por desprestigiar ni mucho menos menospreciar el Consejo de Villavicencio. El Consejo de Villavicencio es un gran espacio del cual me siento muy agradecido pasar por allí. Pero yo fácilmente hubiera podido hacer un ejercicio para repetir el Consejo Municipal Sí, claro. con cierta holgadez. O sea, pero nosotros decimos, ¿para qué? Para volver a hacer control, para volver a plantear estos temas, para volver a ejercer esa función, o asumimos un reto con valentía, y es enfrentar la política tradicional desde el debate público. Y ese ¿cierto? es el gran reto, y es que ahora estábamos conversando con el anterior invitado sobre el tema de alcaldía y gobernación. Yo le planteaba que en el común de la gente, en el tema de gobernación, uno tiene la sensación de que es centro o es maquinaria, gobernación, Sí, aun cuando hay un buen candidato trabajando por el tema de firmas, hay que destacarlo. Pero digamos que la gente se acostumbró a la maquinaria. En Villavicencio, a partir de Omar López Roballo, la gente dice, no, si yo me le mido, puedo hacer, y digamos que se exploró. Hoy hay por lo menos 23 candidatos a la alcaldía, 6 de ellos del Partido Centro Democrático, 2 del Partido Liberal, 3 del Partido Conservador, y otros candidatos por firmas y unos que aspiran a tener el aval. Es una tarea, digamos que faraónica, cómo lograr convencer a los villavicenses frente al tema del Centro Democrático, que indudablemente tiene mucho peso por tener el presidente del Centro Democrático, o a las maquinarias, o a los que apoyan, los contratistas de que usted tanto cuestiona, que financian campañas y después se quieren apoderar del presupuesto. ¿Cómo lo va a lograr? no, mire, yo lo que creo es, Rocío, es una cosa en la que estoy absolutamente convencido. La historia la hacen los valientes, y así como mi juventud no ha generado ningún límite para que nosotros hagamos un buen ejercicio en el Consejo Municipal y enfrentemos la corrupción, pues estamos maduros en las condiciones del hoy para salir al debate público y proponerle a la ciudad unas ideas y unos pilares para construir una ciudad moderna, una ciudad sostenible y una ciudad incluyente. Y en ese propósito hemos encontrado mucho eco. Hemos encontrado eco, lo que te digo, desde la persona de a pie hasta la persona que es usual aportante en este tipo de temas de campañas. ¿Y por qué uno encuentra eco? Porque la gente está mamada de la política tradicional. Porque realmente la gente comprende y va comprendiendo en el camino que esto no puede seguir siendo pues una cadena de tío rico en el que simplemente hay 3 o 4 familias en las que hay que pedirles permiso para poder aspirar, o hay distintos clanes políticos en los que cada vez les cierran ese tipo de espacio. Todos lo sabemos, los representantes, la gobernación, los gobiernos de turno, ese tipo de cosas ya no las podemos permitir. Yo estoy totalmente decidido a hacer una hazaña ciudadana. Y la invitación que le hacemos a los villavicenses es esa: hagamos una hazaña, organicémonos, construyamos equipos. Nosotros hemos contado con una fortuna, Rocío, y es que no solamente contamos con el respaldo de nuestro partido, sino que, por ejemplo, ¿qué es partido cuál? El Polo Democrático, ¿El Polo? Sino también, por ejemplo, hay una disidencia liberal liderada por el ministro Cristo, sí, que se llama En Marcha, que nos va a acompañar en el ejercicio político. Es una disidencia que acá también, que acá local, también tiene en lo ¿quién local. está en lo local? En lo local están en su gran mayoría jóvenes del Partido Liberal. Están sectores que rompieron con el liberalismo por la hegemonía de este tipo de grupos políticos, pero también hemos encontrado mucho eco en las fuerzas alternativas, en las distintas fuerzas alternativas. Felipe, la pregunta mía iba enfocada hacia Felipe, por ser del Polo, de alguna manera el Polo a nivel nacional se ve como un partido de izquierda. ¿Tú te consideras que haces parte de esa izquierda o eres una persona que abre las puertas a que todos los sectores hagan parte de eso? Mira, yo creo que Villavicencio, particularmente el Polo, a mí me ha abierto un espacio político y yo creo que he actuado a cabalidad y en consecuencia a esa representación. Pero el modelo que estamos construyendo en Villavicencio, la propuesta que quiero ofrecerle a Villavicencio, es una propuesta en la que nos unamos los decentes y los ciudadanos. Los decentes y los ciudadanos, ¿por qué? Porque encontramos fundamentalmente eco en gente de ultraderecha hasta en gente, obviamente, del espectro político de izquierda. ¿Y cuál es el síntoma común? Un nuevo modelo de gestión pública, un proyecto serio de modernización de ciudad, un modelo también diferente de gobernanza, unas propuestas pilares para dinamizar el mercado de Villavicencio, un proyecto político de ciudad. Mira, yo no puedo decir, por ejemplo, los char no coinciden políticamente con
con nosotros. Pero sin duda alguna, ¿quién puede desconocer la transformación física que ha pasado en Barranquilla en los últimos años? Ellos, Correa, yo invité a Carlos otra Correa. ciudad con los charros. Carlos Correa fue alcalde en Montería del partido de la U. Y yo fui el que lo invité aquí a la Unimeta. Transformó abiertamente la ciudad. Pero también vemos lo de Caicedo en Santa Marta, pero también vemos lo de Rodolfo Hernández, nuestro querido amigo de Bucaramanga. Pero también vemos cosas muy interesantes que se han desarrollado en Bogotá. O sea, hoy lo que encontramos es y convocamos es a una enorme fuerza ciudadana que realmente quiera transformar la ciudad de Villavicencio, y yo estoy convencido de que lo vamos a lograr. ¿Cuáles son las propuestas? Rápidamente, doctora. Rápidamente, propuestas No, nosotros para mira, Villavicencio, para transformarla, o mejor, no, cambiemos la pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que hoy tiene Villavicencio que a usted le preocupan y que quiere mejorar? a mí me preocupa mucho la corrupción, a mí me preocupa mucho la burocracia innecesaria, a mí me preocupa mucho por lo menos la no debida planificación. Villavicencio es una ciudad difusa, que cada vez es más cara, que cada vez es más costoso transportarse, que cada vez... ¿Por qué? Porque en lugar de crecer de manera compacta, organizada, planificada, nos regamos como si se hubiera caído un vaso de jugo en el mapa, y realmente generamos enormes vacíos en temas de servicios públicos, en temas de movilidad, en temas de equipamiento básico, en distintos otros temas. Entonces yo creo que con un modelo de planificación seria de ciudad, que eso tiene que ver con el POT, con un ejercicio que estimule las limitaciones enormes para hacer empresa en este país y en esta ciudad particularmente, no lo podemos condenar a la quiebra simplemente por la implementación del Código de Policía. Nosotros necesitamos garantizar un mecanismo de transición que garantice su reubicación, pero no podemos cerrar empresas tras de que no hay empleo, no hay generación de empleo. Villavicencio es una de las ciudades que tiene más tasas de desempleo y tiene altas tasas de informalidad. No podemos dedicar a la policía que en lugar de que persiga delincuentes, se ponga a perseguir empresarios y microempresarios para condenarlos a la quiebra. Y estamos hablando de todo tipo de establecimientos. Entonces yo lo que creo es, claro, necesitamos una ciudad más organizada, pero necesitamos un mecanismo de acompañamiento a los empresarios para que cumplan la ley y para que se sientan respaldados por la institucionalidad del municipio. Sí, bueno. Bien interesante. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Hay 5 minuticos, doctora. ¿Hay algunas preguntas? No. Porque ya han tocado si el nos tema de la invitamos acueducto. a que nos pregunten, Sí. nos toca leer las preguntas. Sí, señora. ¿Cierto? Sí. No, pero básicamente el tema, lo que han preguntado los televidentes es que, bueno, ¿en qué sector se identifica? Si de izquierda o si de derecha, por ejemplo. El tema del agua es un tema fundamental. Mi pregunta iba enfocada hacia, bueno, usted conoce todo el abanico que hay de candidatos para la alcaldía de Villavicencio. Podemos empezar a hablar rápidamente, doctora. Pero Rocío? antes de eso, ¿sabe qué me gustaría? Que calificara la gestión de 1 a 5 de Wilmar Barroso. Hombre, 2. Le quiero contar que aquí han pasado, yo estoy acompañando a Gerardo desde el lunes pasado, Sí. porque habíamos iniciado y por una cirugía y una incapacidad me tocó suspender y arrancamos apenas la semana pasada, los dos. Y a los que hemos entrevistado, Felipe Carreño, Fabián Torres, Leonardo. Juan Diego, Leonardo, José Luis. José Luis. Casi todos coinciden en una calificación para el alcalde de 3.5 a 4. ¿Por qué 2? Porque ellos están buscando el respaldo del alcalde. Y se lo digo con absoluta tranquilidad. A nosotros no nos interesa que nos apoye el alcalde de Villavicencio. Nosotros queremos hacer un ejercicio totalmente independiente, un ejercicio de cara abierta con los ciudadanos, y en esa medida no tenemos que mandar un mensaje. ¿Pero en qué lo raja usted? Para uno ¿En qué sacar de 1 a 5, 2. No, yo creo que le fue ¿en muy qué bien lo con raja? el 2. O sea, yo creo que le fue muy bien. Y pregúntele a mis estudiantes, Rocío, que un 2 se aprecia. O sea, nadie me saca un 2 porque Bueno, sí. yo, O sea, yo cuando fui estudiante yo no admitía un 2. Yo tenía que sacar mínimo 3,5 y por eso me parece que raja mucho. hombre, porque yo 2. creo que se rodeó mal. Creo que su personalidad no es una personalidad dispuesta a gobernar y a escuchar a la gente. Creo que realmente se llenó de burócratas que en su gran mayoría, porque hay gente muy brillante al interior del gobierno y debo reconocerlo, pero en su gran mayoría es gente que lo único que hace es cultivar el ego del mandatario, pero no operativizar ideas básicas y desarrollos de ciudad. Creo que sin duda alguna ha sido un gobierno que no ha ejercido con transparencia el ejercicio del manejo de los recursos públicos. Es decir, usted con esa frase tan bonita lo que está diciendo es que este gobierno es corrupto.
Mira, es que no lo digo yo, ahí hay unas capturas por mis denuncias, o sea, sin duda Aparte de alguna, esa denuncia, ¿cuál otra? sin ninguna duda, mira, ahí tenemos la de concesión de patios y grúas. Ah, sí. En este momento está en trámite en la Procuraduría del pliego de cargos ante el anterior secretario de Movilidad. Pero Está, eso no es de esta administración. sino la claro, pasada. de patios y grúas fue de esta administración. Ah, ¿sí, esta administración? Fui el único concejal que la votó negativo, Rocío. Mira, te lo resumo, 500 millones de pesos se invirtieron en el patio, en el lote de atrás del terminal, y se lo terminaron, en lugar de que fuera ese el patio municipal, se lo terminaron entregando a un particular, a precio de huevo, para que al mismo tiempo el tipo se llevara el 75% del recaudo de cada carro que entra a ese patio. O sea, es un negocio enormemente torpe. Creo que se hizo un daño enorme en este gobierno a la empresa de culto de Villavicencio, y se le puede hacer un daño enorme en el tema de alumbrado público con ese negocio que se inventaron. Temas positivos, algo positivo. Y creo que el 2, que equivale a cosas también positivas, porque es 2 y no 0, por ejemplo, tiene que ver fundamentalmente con temas, por ejemplo, de la constitución de la Secretaría de la Mujer, que es un tema positivo, que independientemente de su gestión o no, creo que es un tema positivo de gobierno. Creo que hay otros elementos básicos en los que mal que bien se han desarrollado bien, el hecho, por ejemplo, de algunos festivales llaneros que se han prácticamente hecho en los barrios y en las comunas de Villavicencio, el tema cultural. El tema de vivienda, Felipe. Yo creo que tengo otra concepción distinta al tema de vivienda, pero sin duda alguna hay que reconocer que se han resuelto chicharrones que venían de administraciones pasadas en esta administración, y eso hay que No reconocerlo. había querido resolver. O sea, hay otros elementos que nosotros podemos plantear que, por eso es 2 y no 0, pero sin duda alguna el balance es negativo. Pero y la muy ciudad lo querido conoce. usted con la No, realmente fui generoso y en eso yo... Bueno, Felipe, Felipe, se nos agota el tiempo. Ahora, ya, al final, sí. Ok. A mí me No, toca. a mí me califica un profesor 2 y yo lo puedo ahorcar. ¿Por qué votar por Felipe Jarro? Hombre, porque nosotros tenemos la juventud, la fuerza y la valentía para cambiar y transformar a Villavicencio sobre la base de la modernidad, la inclusión y también, sin duda alguna, la innovación que requiere Villavicencio para salir adelante. Yo creo que tenemos esa posibilidad, vamos a seguirla construyendo día a día en la calle, con la gente, y tenemos pues el canal abierto para hablar con todas las comunidades. ¿Usted aspira a que lo apoyen varios partidos? Claro, yo aspiro a que sin duda alguna se concreten acuerdos con otras fuerzas alternativas. No me interesan fuerzas tradicionales, no me interesa que lleguen partidos tradicionales. ¿Pero eso no suena a antipatía? No, eso suena a que la gente está cansada de eso. Y realmente, por ejemplo... Porque mal o bien los partidos tradicionales pues tienen votos. No, yo creo que no, yo creo que incluso andan en una crisis institucional. Tienen votos sus dirigentes, y dentro de los partidos tradicionales hay gente muy buena. Hay gente, yo soy muy amigo de gente del Partido Conservador, del Centro Democrático, de otros sectores, que es muy buena, pero los partidos como su institucionalidad están en una profunda crisis moral. Yo espero que hagamos una convergencia de sectores alternativos y que encontremos eco en muchos de esos dirigentes que son lo más destacado de la política también tradicional, que son la gente que uno más valora en el ejercicio, y que nos podamos incluir todos en un proyecto político de ciudad. Doctora, Muy bien. hablemos un poquito rápidamente sobre el abanico de candidatos para que Felipe nos hable un poquito de ellos en una palabra. Leonardo Pérez, Contratos inconclusos. Fabián Torres, Imder, José Luis Silva, Jennifer Arias, Felipe Carreño. Felipe Carreño. Wilmar Barbosa, ¿Quién más está? Eddie Vaquero. Centro Democrático. Sí. El doctor Cruz. Por acá no ha pasado, yo creería que No, hasta no lo ahí. conozco, no no, lo no. conozco. Bueno, ahí está. Candidato a la alcaldía de Villavicencio, joven, con un gran sueño, como es gobernar esta ciudad en el próximo periodo 2020-2023. 2023. Ha pasado hoy por el Metalige. Todas, esperamos volverlo a tener acá, ¿no? Claro que sí. Porque esta es la primera invitación y seguramente después vamos a tener una ronda cuando ya se haya consolidado el tema de las firmas y de los avales. Muchas gracias por haber venido. No, Rocío, muy complacido de compartir este espacio. Gerard, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un cordial saludo a todos ustedes. El tinto está muy... ¿Dónde lo pueden ubicar? Está en nuestras redes sociales, @felharman,
8 está la página de Facebook Juan Felipe Harman. Y bueno, también ahí estamos en el Consejo Municipal, muy atentos todavía al ejercicio de lo público. Bienvenida a la gente que nos quiera acompañar y conocer, además porque estamos muy interesados en el contacto ciudadano. Felipe, estos espacios creo que son importantes para la democracia. Aquí hemos tenido candidatos de todos los sectores políticos. Me parecen fundamentales. Yo creo que también se trata de inquietar a la ciudad, de que se revisen que hay distintas opciones. Me parece, al contrario, me parece muy positivo que existan tantos candidatos, Claro. porque permite que la gente identifique qué es lo que quiere, que identifique realmente cuáles son las capacidades y las situaciones de qué es lo que quieren. Y bueno, sin duda alguna, este ejercicio que ustedes hacen nutre la democracia en Villavicencio y los felicito Muchas por ese gracias. importante propósito. ¿Te has encontrado con algunos medios que quizás colocan alguna resistencia frente a tus propuestas? Yo creo que hay algunos medios que sin duda alguna ejercen su ejercicio más preocupados por la pauta oficial del gobierno que por la veracidad y la objetividad en su reunión. En cambio, pero son una pequeña minoría. La gran mayoría de periodistas, sin duda alguna, son abiertos a nuestros escenarios de deliberación política. En los 3 años que llevo en el Consejo, Gerardo, yo he estado aquí varias veces contigo en tu canal y en distintos espacios, y nos parece que eso es importante porque nutre el debate. Yo creo que la cosa pública la tenemos que debatir todos nos tenemos que meter, porque precisamente cuando nos desconectamos de lo público, nos desconectamos de lo político, son los peores hombres los que toman las decisiones por nosotros. Y eso es lo que queremos acá en este programa, el Meta Elige, por este canal, promover la participación ciudadana, promover los debates. Vamos a tener muchos debates y por supuesto todas las tendencias políticas van a pasar por este escenario y, repito, vamos a generar todos los debates para que toda la ciudad de Villavicencio tenga la oportunidad de conocerlos, pero sobre todo de saber sus propuestas para gobernar los próximos 4 años. Doctora Rocío y televidentes y Felipe, quiero contarles algo, una muy buena noticia acerca sobre los resultados que hemos tenido en este mes que llevamos haciendo este programa en nuestras redes sociales. Ya vamos a alcanzar los 200.000 alcances o personas a las cuales les hemos llegado en este trabajo que hemos hecho en equipo. Quiero agradecer a todo el equipo periodístico y de producción del Canal Global Televisión, a Alejandro, a Fabián, a Camilo, a nuestros amigos que están haciendo parte de la producción. Doctora Rocío, muy buenas noticias porque no solamente en redes sociales, pero también nos ven a través de la plataforma web. Pero también ¿Cuántos tenemos hoy? Hoy, hasta antes del corte comercial, habían más o menos interacciones, casi 30.000 personas, porque además que hoy tuvimos 2 personajes, cada uno controversial en sus temas, ¿no? Sí, sí. Entonces esperamos que al final de este ejercicio, concejal, se haya disparado el rating, porque por supuesto han estado interactuando muchas personas que salen y entran en la transmisión. Estamos evaluando netamente lo que se hace a través de las redes sociales, pero sabemos que en el canal están muy conectados también, además porque Felipe hablaba sobre la gente que nos ve en Anora. En Anora nuestro cable operador hace presencia en Porfía, en La Madrid, en Monte Carlo, sí. Entonces por todas partes nos ven, y agradeciendo a todos los televidentes por estar siempre conectados. Esto es una plataforma abierta para todos los sectores, y por supuesto, doctora, mañana tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos igualmente, mañana está Fernando Sierra, de 3 a 4, y de 4 a 5 un candidato a la alcaldía del municipio de Granada, por firmas, Luis Alberto Rodríguez. Vamos a ver mañana cómo nos va. Qué bueno. Con esos personajes. El Meta opina, participa, habla y se escucha. Interactúa y decide. El Meta elige. Urna virtual abierta a votación de la opinión pública. Tu opinión es importante. Participa y decide sobre los candidatos a la Meta elige. Participa a través de nuestra página por internet www.globaltv.com.co, por Facebook, Twitter y nuestro número de WhatsApp 322-388-1400. El Meta elige. Elige seguro porque tu opinión es importante. Solo por Global Televisión. Siempre a tu lado.